¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió tanto dolor en tu vida? Tal vez las heridas del pasado aún pesan en tu corazón y te preguntas si hubo algún propósito en todo ese sufrimiento. La Biblia nos da una respuesta poderosa en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso las lágrimas que derramaste, las traiciones que sufriste y los momentos en que sentiste que todo estaba perdido no fueron en vano. Hoy exploraremos el propósito divino detrás del dolor que has experimentado y cómo Dios lo usa para moldearte, fortalecerte y llevarte a un destino mayor. Si alguna vez te has sentido quebrantado y sin esperanza, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir que Dios nunca te ha abandonado y que todo lo que viviste tiene un propósito más grande del que imaginas. El dolor que has experimentado no ha sido en vano. Aunque muchas veces has sentido que la vida te ha golpeado sin razón, que las traiciones, las pérdidas y las decepciones solo han servido para dejar cicatrices en tu corazón. Hoy descubrirás que cada una de esas heridas ha sido parte de un proceso divino, una preparación para lo que Dios ha planeado para ti. Nada en la vida de un hijo de Dios sucede por accidente. Cada prueba, cada lágrima y cada momento de sufrimiento han sido herramientas en las manos del Creador para moldearte, fortalecer tu espíritu y prepararte para algo mucho más grande de lo que imaginas. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por un proceso de dolor profundo antes de entrar en su destino. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero si no hubiera pasado por ese sufrimiento, jamás habría llegado a ser gobernador de Egipto, jamás habría podido salvar a su familia y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Lo que parecía una tragedia, en realidad era una estrategia divina. En Génesis 50:20, José declara una verdad poderosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo transformó en su más grande bendición. Y lo mismo está haciendo contigo. Cuando el dolor toca nuestra vida, nuestra primera reacción suele ser cuestionarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero lo que no vemos en ese momento es que el sufrimiento es un maestro, uno que nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Dios no causa el dolor, pero sí lo permite, porque sabe que a través de él podemos ser transformados. Romanos 5:3-4 nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. La vida no nos fortalece en los momentos de calma, sino en las tormentas. Es en medio de la adversidad donde Dios pule nuestro carácter, donde nos quita lo que nos estorba y nos da lo que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito. Mira la historia de Moisés. Criado en la opulencia del palacio de Egipto, parecía destinado a una vida de comodidad y privilegio. Pero cuando mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto, su vida cambió drásticamente. Pasó de ser un príncipe a ser un hombre errante en la soledad del desierto. Durante 40 años Moisés vivió en el anonimato, sintiendo que su vida había perdido sentido. Seguramente, en muchas noches frías bajo el cielo del desierto, se preguntó si Dios lo había olvidado. Pero lo que Moisés no sabía era que ese proceso de dolor y aparente fracaso era necesario para que estuviera listo para su verdadero llamado. Dios lo estaba formando en el fuego de la prueba, enseñándole humildad, paciencia
y dependencia total en Él. Y cuando llegó el momento indicado, Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le reveló el propósito de todo su sufrimiento: liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro propio desierto, sintiéndonos abandonados, creyendo que Dios nos ha olvidado? Pero lo que no vemos en el momento es que el desierto es una escuela, un lugar donde Dios trabaja en nuestro corazón, nos prepara y nos equipa para la misión que nos espera. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será el testimonio de cómo Dios transformó tu sufrimiento en un milagro. Jesús mismo experimentó el dolor más profundo. Fue rechazado, traicionado, humillado y crucificado. Su sufrimiento no tenía sentido a los ojos de quienes lo vieron colgar en la cruz, pero era parte del plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Sin la cruz no habría resurrección. Sin el dolor no habría salvación. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por el dolor para cumplir su propósito, ¿cómo podemos pensar que nuestra vida será diferente? El sufrimiento que has atravesado no es un castigo, es una preparación. Dios te está entrenando, te está fortaleciendo, te está llevando al lugar donde realmente pertenece. A veces el dolor es la única forma en que Dios puede captar nuestra atención. Cuando todo está bien, cuando la vida es cómoda, tendemos a olvidar a Dios, a confiar en nuestras propias fuerzas, a seguir nuestros propios planes sin preguntarle a Él cuál es su voluntad. Pero cuando el dolor llega, cuando la vida se derrumba a nuestro alrededor, cuando sentimos que no tenemos a dónde más ir, es ahí donde nuestro corazón se vuelve hacia Dios. Salmos 34:18 nos da una promesa reconfortante. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Dios nunca está más cerca de ti que en los momentos de mayor dolor. Quizás en este momento no entiendas por qué has tenido que sufrir tanto. Tal vez las heridas aún están abiertas y el dolor sigue siendo intenso. Pero lo que hoy te duele, mañana será la evidencia de que Dios siempre estuvo obrando en tu vida. La oruga no sabe que su proceso de encierro en el capullo es necesario para convertirse en mariposa. En su momento de oscuridad y transformación, podría pensar que todo está perdido, pero cuando el tiempo es correcto, surge con alas y alcanza alturas que antes eran impensables. Así es como Dios trabaja en tu vida. Lo que hoy parece un final es solo el principio de algo mucho más grande. Dios no desperdicia el sufrimiento. Todo lo que has pasado tiene un propósito. Cada lágrima, cada lucha, cada desilusión están construyendo en ti la persona que Dios diseñó que fueras. No te amargues por el proceso. No te aferres al dolor. Confía en que Dios está obrando en formas que aún no puedes ver. Jeremías 29:11 lo dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si tan solo pudieras ver lo que Dios está preparando para ti, entenderías que todo el dolor que has sufrido no ha sido en vano. Es la base sobre la cual Dios está construyendo tu destino. Como el alfarero que rompe la vasija para volverla a moldear, Dios está haciendo algo nuevo en ti. El proceso puede ser doloroso, pero el resultado será glorioso. No importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto tiempo hayas estado en el desierto, no importa cuántas veces te hayan traicionado o cuántas lágrimas hayas derramado. Dios no ha terminado contigo. Todo lo que has pasado es parte de un plan mayor, uno que solo Dios conoce, pero que con el tiempo se revelará ante ti. No te rindas.
No dejes que el dolor defina tu futuro. Confía en que Dios está escribiendo una historia con tu vida y cada capítulo, incluso los más oscuros, tienen un propósito divino. El dolor que has sufrido no es un castigo, es una preparación. Dios está usando cada herida, cada pérdida, cada prueba para llevarte a un destino mayor. Y cuando finalmente veas el propósito detrás de todo, entenderás que Dios nunca te abandonó, que cada lágrima que derramaste fue recogida por Él y que lo que hoy te duele, mañana será tu más grande testimonio. El dolor que has atravesado no ha sido un error. Dios lo ha permitido porque en medio de cada prueba hay un propósito divino que trasciende tu comprensión actual. Muchas veces el sufrimiento es el instrumento que Él usa para despertarte, para sacudirte de una vida que no está alineada con su voluntad y llevarte a descubrir tu verdadero propósito. Hay caminos que parecen correctos a los ojos humanos, pero solo Dios sabe el destino al que conducen. Cuando una puerta se cierra abruptamente, cuando una relación termina de forma dolorosa, o cuando una situación inesperada cambia el rumbo de tu vida, es posible que no se trate de una pérdida, sino de una intervención divina que te está redirigiendo a donde realmente debes estar. La resistencia al cambio y el miedo a lo desconocido pueden hacer que te aferres a lo que ya no está en el plan de Dios para ti. Pero cuando comprendes que Él usa cada circunstancia para bien, puedes empezar a ver las señales de que el dolor que experimentas es el punto de partida hacia algo más grande. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha permitido que sus siervos pasen por temporadas de profunda aflicción antes de revelarles su propósito. Moisés fue arrancado de su vida cómoda en el palacio de Egipto y enviado a un desierto donde pasó años en aparente anonimato, pero fue en ese lugar donde Dios le reveló su llamado. David fue ungido como rey en su juventud, pero antes de llegar al trono tuvo que huir, esconderse en cuevas y ser perseguido como un criminal, porque su proceso lo estaba preparando para liderar con el carácter que Dios requería. Elías experimentó un momento de gloria al vencer a los profetas de Baal, pero después cayó en un estado de desesperación y soledad que lo llevó a esconderse en una cueva. Dios no permitió que se quedara ahí, sino que lo llamó a salir y le recordó que aún tenía una misión que cumplir. En cada uno de estos casos el dolor fue el detonante de un cambio, un instrumento que los llevó a un nivel más alto en su relación con Dios y en el cumplimiento de su propósito. Cuando Dios permite que pases por una temporada difícil, no es porque quiera verte sufrir, sino porque está despertando en ti algo que no habrías descubierto en tiempos de comodidad. El corazón humano tiene la tendencia de conformarse con lo que es familiar y aferrarse a lo conocido, incluso cuando no es lo mejor. Pero cuando la vida da un giro inesperado, cuando las circunstancias te obligan a salir de esa zona en la que te sentías seguro, Dios está abriendo paso a algo nuevo. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El propósito de Dios no se detiene cuando atraviesas el sufrimiento. Al contrario, muchas veces el dolor es la confirmación de que Él está moviendo las piezas para posicionarte en el lugar correcto. Aún así, el proceso puede ser difícil de entender. Mientras lo estás viviendo, Jesús mismo en el huerto de Getsemaní experimentó una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. En su humanidad clamó diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. El dolor de ese momento era real, pero el propósito que había detrás
era aún mayor. Sin la cruz no habría redención. Sin el sacrificio no habría salvación. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, pero es perfecta. No siempre será lo que esperas, pero siempre será lo que necesitas. Muchas veces el dolor es la herramienta que Dios usa para romper con patrones que te mantenían atado a una vida que no era para ti. El pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud antes de que clamara a Dios pidiendo liberación. Solo cuando la opresión fue insoportable, cuando no quedaba otra opción, levantaron su voz a Dios. Y entonces Él envió a Moisés como libertador. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay situaciones que se prolongan, no porque Dios no tenga poder para cambiarlas, sino porque hasta que el dolor no es lo suficientemente fuerte, el corazón humano no busca un cambio real. La incomodidad es el terreno donde germinan las transformaciones más profundas. El fuego que quema también purifica. La presión que agobia también moldea. Cuando el apóstol Pablo clamó a Dios para que le quitara el aguijón que le afligía, la respuesta que recibió fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. A veces Dios no quita el dolor inmediatamente, porque es en ese proceso donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Cuando todo parece estar en orden, es fácil atribuir los logros a la propia capacidad. Pero cuando la debilidad es evidente, cuando la situación es imposible de resolver con fuerzas humanas, es cuando Dios se glorifica. La fe no se prueba en los tiempos de abundancia, sino en los momentos en que no hay respuestas, en las noches oscuras donde lo único que puedes hacer es confiar en que Dios sigue teniendo el control. El dolor que estás enfrentando ahora puede ser el mismo que te llevará a descubrir tu verdadera identidad en Dios. La historia de Gedeón lo demuestra. Se consideraba a sí mismo el menor de su familia, sin influencia ni poder, pero Dios lo llamó a liberar a Israel. Su respuesta inicial fue de incredulidad porque veía su realidad a través de la lente de sus circunstancias, no de su propósito. Pero Dios lo miraba de manera diferente. Lo llamó varón, esforzado y valiente. Antes de que él siquiera creyera en esa verdad. Así es como Dios obra. Te ve no solo por lo que eres ahora, sino por lo que serás cuando el proceso termine. No importa cuán fuerte haya sido la prueba, cuán profundo sea el dolor o cuán incierto parezca el futuro. Dios está en control. Él no está improvisando con tu vida ni reaccionando a los eventos a medida que suceden. Cada detalle, cada evento, cada dolor han sido permitidos con un propósito que va más allá de tu comprensión. Jeremías 29:11 lo deja claro. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que hoy parece ser una temporada de oscuridad puede ser el preludio de una nueva etapa llena de propósito y significado. No es el final, es solo la transición hacia algo mayor. Dios está moviendo las piezas, alineando las circunstancias, preparando el camino. Cada lágrima que has derramado, cada batalla que has enfrentado, cada herida que has soportado, está siendo usada para moldearte en la persona que estás destinado a ser. La historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo. Y cuando llegue el momento adecuado, entenderás que todo lo que sufriste tenía un propósito mucho más grande del que podías imaginar. El dolor no solo transforma el corazón, sino que también expone la verdadera naturaleza de quienes te rodean. En los momentos de prueba, las máscaras caen, las palabras pierden peso y los hechos hablan con más claridad que nunca. Las personas que parecían incondicionales
pueden desaparecer, mientras que aquellos en quienes nunca imaginaste apoyo se convierten en los pilares que sostienen tu vida. En la aflicción, Dios permite que veas con otros ojos, que comprendas quién está a tu lado por conveniencia y quién realmente ha sido enviado por Él para caminar contigo. No es una pérdida, es una revelación. Jesús vivió esto en carne propia cuando, en la noche más oscura de su vida, uno de sus discípulos más cercanos lo entregó con un beso. Judas compartió con Él, vio sus milagros, escuchó su enseñanza y fue parte de su círculo íntimo. Pero al final, su lealtad tenía un precio. Lo que parecía un acto de traición fue en realidad una pieza clave en el cumplimiento del plan divino. No todas las personas que te rodean están destinadas a permanecer. Algunas fueron colocadas en tu vida para enseñarte una lección, para mostrarte algo que de otra manera no habrías visto, para empujarte a depender más de Dios que de los vínculos humanos. Cuando Pedro aseguró que nunca negaría a Jesús, su convicción parecía inquebrantable. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, sus palabras se desmoronaron bajo la presión del miedo. No fue la presencia de soldados ni la amenaza directa de castigo lo que lo hizo caer, sino la simple pregunta de una sirvienta. Aquel que había prometido fidelidad incondicional negó conocer al Maestro. Las promesas hechas en tiempos de calma no siempre resisten la tormenta. La lealtad no se prueba en la abundancia, sino en la adversidad. Jesús sabía que Pedro fallaría, pero también sabía que su fracaso lo transformaría. No lo desechó, no lo condenó, sino que lo restauró y lo fortaleció para la misión que tenía por delante. El dolor que has vivido ha sido el filtro que ha separado lo genuino de lo pasajero. Quienes se alejaron cuando más los necesitabas no estaban diseñados para continuar a tu lado. Dios no quita personas de tu vida por crueldad, sino por protección. Si Jesús permitió que Judas saliera del aposento alto antes de instituir la Santa Cena, fue porque había cosas que solo podían ser compartidas con aquellos que realmente estaban comprometidos con el propósito. El proceso de selección no siempre es evidente en tiempos de paz, pero la prueba revela lo que el corazón oculta. Lo que parecía un abandono fue en realidad una purificación. El oro se refina en el fuego y las relaciones se prueban en la dificultad. No llores por quienes se fueron, agradece por los que permanecieron. Cuando Job perdió todo, sus amigos vinieron a él con palabras disfrazadas de sabiduría, pero que en realidad estaban llenas de juicio. En lugar de consuelo, le ofrecieron acusaciones. Su sufrimiento se convirtió en la excusa perfecta para que revelaran lo que realmente pensaban de él. Las pruebas no solo moldean el carácter, sino que también desenmascaran intenciones. Dios permitió que Job enfrentara esa crisis no solo para restaurarlo con mayor bendición, sino para que pudiera ver con claridad quiénes eran aquellos que lo rodeaban. No todo el que dice estar contigo está realmente de tu lado. Algunos caminan a tu lado mientras haya algo que recibir, pero desaparecen cuando ya no hay beneficios que obtener. El proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Si el pueblo de Israel hubiera salido de Egipto con personas que no compartían su fe y su visión, la contaminación espiritual habría sido su ruina. Cuando Dios decidió llevarlos a la tierra prometida, no permitió que cualquiera se uniera a ellos. Hubo momentos en los que incluso entre los mismos israelitas se levantaron rebeliones, como la de Coré, Datán y Abiram. Y Dios los apartó para evitar que la impureza se extendiera al resto del pueblo. No todos los que comienzan contigo están destinados a cruzar contigo al otro lado. El mismo principio se vio reflejado en la selección de los 300 de Gedeón.
de miles de hombres, Dios redujo el ejército a un grupo minúsculo, porque la victoria que estaba por venir no dependería de la cantidad, sino de la calidad. Quienes temían fueron enviados de vuelta, porque el miedo es contagioso y podría haber debilitado a los demás. Los que se confiaban demasiado fueron apartados, porque la arrogancia no tenía lugar en la batalla. Solo quedaron aquellos que demostraron discernimiento y preparación. Así es como Dios obra. No se trata de rodearte de multitudes, sino de estar acompañado por quienes realmente tienen el corazón correcto. El propósito de Dios para tu vida no puede estar atado a relaciones que limitan tu crecimiento espiritual. Hay personas que, aunque parecían esenciales en una temporada, se convierten en un obstáculo en la siguiente. Abraham tuvo que separarse de Lot antes de recibir la plenitud de la promesa. Mientras caminaban juntos, hubo conflicto, división y tensiones que impidieron que Abraham avanzara. Pero cuando finalmente se separaron, Dios habló y confirmó su pacto con él. La separación no fue una pérdida, sino una puerta abierta hacia algo mayor. Jesús en su ministerio tenía multitudes que lo seguían, pero solo unos pocos fueron testigos de sus momentos más íntimos. De los 12 discípulos, solo Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados a lugares donde los demás no entraron. Ellos bebieron la transfiguración, estuvieron con él en Getsemaní y experimentaron revelaciones que los demás no recibieron. No porque fueran más importantes, sino porque estaban preparados para esa cercanía. La intimidad con Dios no se comparte con cualquiera. Hay cosas que solo pueden ser reveladas a aquellos que han demostrado fidelidad, aquellos que han pasado por el fuego y han permanecido. El dolor ha sido el crisol en el que Dios ha purificado tu círculo. Las decepciones no fueron una maldición, sino una bendición disfrazada. Si algunas personas se alejaron, si algunas relaciones se rompieron, fue porque Dios estaba despejando el camino. La traición de Judas no detuvo a Jesús, la negación de Pedro no anuló su llamado, las acusaciones contra Job no cambiaron el propósito de Dios para su vida. Nada de lo que ha sucedido ha estado fuera del control divino. La soledad momentánea que sentiste fue la manera en que Dios eliminó lo que no era parte de tu destino. El tiempo de lamentarse por lo que se perdió ha terminado. Lo que Dios está construyendo en tu vida necesita una base firme, no relaciones inestables que se desmoronan en la adversidad. El propósito que ha sido depositado en ti es demasiado grande para que esté atado a quienes no están listos para caminar en él. No se trata de despreciar a nadie, sino de entender que no todos pueden ir contigo hasta el final. Dios ha permitido cada separación con un motivo. Cada pérdida fue una protección. Cada despedida fue una redirección. El que estuvo contigo en la tormenta, el que te sostuvo en los momentos de mayor debilidad, el que permaneció cuando todo parecía derrumbarse, ese es el que ha sido enviado por Dios. La vida no se mide por la cantidad de personas a tu alrededor, sino por la calidad de los vínculos que permanecen. No mires atrás con nostalgia, mira hacia adelante con certeza. El sufrimiento ha limpiado el camino, ha filtrado lo que no era genuino y ha dejado solo lo que realmente importa. Lo que sigue es avanzar con aquellos que han sido asignados para caminar contigo. Dios ya hizo la separación. Ahora es el momento de caminar con quienes realmente han sido llamados a estar a tu lado. El sufrimiento nunca es un callejón sin salida. En cada lágrima, en cada momento de angustia, se esconde una semilla de transformación que con el tiempo dará fruto. Lo que hoy parece una herida abierta es en realidad la evidencia
de que algo más grande se está gestando en lo profundo. La aflicción no solo destruye lo que es innecesario, sino que también edifica aquello que es eterno. Dios no permite que el dolor pase por tu vida sin un propósito, porque en su reino todo lo que ocurre tiene una razón más alta de la que la mente humana puede comprender. La historia de la humanidad está marcada por personas que en su momento más oscuro encontraron la clave para cumplir su destino. Lo que parecía el final fue en realidad el principio de algo mayor. La prueba más grande de que el sufrimiento no es en vano se encuentra en la cruz. El momento en que el Salvador fue herido, burlado y abandonado, fue también el momento en que la redención de la humanidad quedó sellada para siempre. No hubo gloria sin sacrificio, no hubo victoria sin sangre. Cada golpe, cada clavo, cada gota de dolor fue transformada en un testimonio eterno de amor y restauración. Cuando Jesús se levantó del sepulcro, ya no era solo el Maestro que había caminado con sus discípulos, ¿no?, sino el Cristo resucitado, el cumplimiento de cada profecía, la respuesta a cada clamor de la humanidad. Lo que pareció una derrota irreversible fue la mayor victoria que el mundo ha conocido. Las cicatrices que quedaron en su cuerpo no desaparecieron. Tomás necesitó verlas para creer, porque las marcas del sufrimiento también son el sello del propósito cumplido. Dios no borra lo que viviste, pero sí le da un significado nuevo. Lo que antes fue un símbolo de derrota se convierte en un emblema de redención. Cada persona que ha atravesado el fuego y ha salido transformada es un testimonio viviente de que Dios no abandona a quienes confían en Él. Las historias de restauración no nacen en la comodidad, sino en las temporadas de lucha, en los momentos donde parecía que todo estaba perdido. Cuando José fue vendido por sus hermanos, la traición fue solo el inicio de un proceso que lo llevaría a ocupar el lugar que Dios había diseñado para él. La prisión no fue un obstáculo, sino una antesala. El tiempo de espera no fue un castigo, sino una preparación. Y cuando el momento llegó, el sueño que parecía imposible se cumplió. La misma tierra donde sufrió se convirtió en la tierra donde gobernó. Lo que le arrebataron con injusticia, Dios lo multiplicó en bendición. Génesis 41, 51 a 52 revela cómo al final su perspectiva sobre el dolor cambió por completo. Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo que un día fue un recordatorio de su pérdida se transformó en la evidencia de su restauración. El propósito del sufrimiento no es solo formar el carácter, sino también preparar un testimonio que impacte a otros. La aflicción no te aísla, te conecta. Cada herida que has sanado se convierte en una llave para abrir la puerta de la esperanza en alguien más. La Biblia muestra una y otra vez que aquellos que fueron más quebrantados son los mismos que después se convierten en instrumentos de liberación. Moisés, que había huido de Egipto sintiéndose incapaz, fue el que regresó con autoridad para desafiar al faraón. Pablo, que persiguió a la iglesia con furia, fue el que después entregó su vida por la causa del evangelio. Pedro, que una vez temió ser reconocido como discípulo, fue el que más tarde predicó con valentía hasta el punto de entregar su vida. El sufrimiento no solo purifica, sino que también te da una voz que de otra manera no podrías tener. Las palabras que nacen del dolor tienen un peso diferente. No es lo mismo hablar desde la teoría que hablar desde la experiencia. Dios no usa a aquellos que nunca han caído, sino a aquellos que han sido levantados por su gracia.
2 Corintios 1:4 lo declara con claridad. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. No se trata solo de superar el dolor, sino de usarlo como una herramienta para traer vida a otros. El propósito de Dios no se interrumpe por el sufrimiento. De hecho, muchas veces el dolor es el catalizador que impulsa a cumplirlo. Cada circunstancia adversa es una invitación a mirar más allá de la herida y descubrir lo que se está gestando detrás de ella. Cuando el enemigo intenta apagar la fe con aflicción, Dios usa esa misma aflicción para encender una nueva pasión. Lo que fue diseñado para destruir, Dios lo transforma en el fundamento de algo nuevo. El fuego que ardía en la zarza cuando Dios llamó a Moisés no consumía la planta. Esa imagen era un mensaje en sí misma. La presencia de Dios en medio del fuego es lo que hace que el fuego no destruya, sino que transforme. No importa cuán intenso haya sido el sufrimiento. Si Dios está presente, el fuego no consumirá, sino que preparará el camino. Isaías 43:2 lo dice de manera contundente. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. No se trata de evitar las pruebas, sino de atravesarlas con la certeza de que Dios está en control. El proceso de Dios es muchas veces incomprensible en el momento. Lo que parece un retroceso puede ser el impulso para algo más grande. La semilla debe ser enterrada antes de dar fruto, pero en el tiempo correcto, lo que parecía estar perdido se convierte en una cosecha abundante. La historia de la viuda de Sarepta lo demuestra. En su crisis, cuando solo tenía un poco de harina y aceite, Dios no le envió a abundancia inmediata, sino una instrucción: alimentar primero al profeta. En el ámbito natural parecía un absurdo, pero en el ámbito espiritual fue el principio de un milagro. Su obediencia en medio de la escasez abrió la puerta a una provisión inagotable. El sufrimiento no es el final del camino, es el terreno donde Dios demuestra su poder. Si todo fuera fácil, si cada respuesta llegara sin espera, si cada oración fuera contestada de inmediato, nunca conoceríamos la profundidad de su gracia. La historia de la fe no está escrita por aquellos que nunca dudaron, sino por aquellos que a pesar de la duda siguieron creyendo. Dios nunca deja a medias lo que comienza. Si ha permitido que pases por una temporada de lucha, también ha preparado una temporada de restauración. No es un Dios que abandona, sino un Dios que completa. Filipenses 1:6 lo declara con firmeza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Lo que hoy es una herida, mañana será una señal de su fidelidad. El dolor que has soportado es la evidencia de que Dios está formando algo en ti. La batalla más intensa siempre se libra antes de la victoria más grande. Lo que parece un silencio de Dios es muchas veces el momento en que Él está obrando en lo oculto. La semilla no ve la luz mientras está bajo tierra, pero eso no significa que esté muerta. Está echando raíces, está preparándose para brotar. El propósito detrás de cada sufrimiento es llevarte a una nueva dimensión de fe, a una convicción inquebrantable de que Dios es fiel. Las marcas que hoy llevas en el alma no son señales de derrota, sino de supervivencia. Lo que el enemigo intentó usar para quebrarte se ha convertido en el testimonio de que Dios te ha sostenido. Cuando finalmente veas el panorama completo, cuando mires atrás y entiendas cada proceso, te darás cuenta de que lo que parecía una pérdida era en realidad una siembra. Y lo que parecía el final era solo el principio de algo mucho más grande. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, a menudo nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? En esos momentos de angustia,
donde la confusión y el desconcierto parecen gobernar nuestros corazones. Es difícil ver más allá de la herida y entender el propósito de lo que estamos viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que cada aflicción tiene un propósito, que incluso en el sufrimiento Dios está obrando. De hecho, hay algo profundamente transformador en los momentos de dolor que va más allá de lo que nuestra mente puede captar. Dios no solo usa el sufrimiento para moldearnos, sino que también lo utiliza para fortalecernos y darnos una fe más firme, una fe que no se mueve por las circunstancias, sino por la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. Cuando el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad, estaba declarando una verdad que muchos de nosotros solo entendemos completamente cuando pasamos por nuestras propias pruebas. El sufrimiento no solo es una forma de prueba, sino también una forma de revelación. Es en esos momentos de debilidad, cuando ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Su gracia no es solo suficiente para sobrevivir al dolor, sino que se convierte en la fuerza que nos permite seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, a una pérdida, a un sufrimiento, estamos siendo confrontados con la posibilidad de depender más profundamente de Él. Esta dependencia nos lleva a una fe más madura, una fe que no se sacude ante las dificultades, porque se ha forjado en las pruebas. Es entonces cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros, cuando nuestra debilidad se convierte en la plataforma sobre la cual su poder se despliega. El enemigo busca usar el dolor para quebrantar nuestra fe, para hacernos sentir que Dios nos ha abandonado, que estamos solos en nuestra lucha. Pero es precisamente en esos momentos de sufrimiento que Dios nos llama a confiar más profundamente en su presencia, a creer en su fidelidad, a pesar de lo que nuestros ojos ven. En la vida de Job vemos cómo, a pesar de las circunstancias más devastadoras, su fe no fue destruida. En su dolor más profundo, Job nunca negó a Dios, aunque cuestionó el motivo de su sufrimiento. Dios no lo reprendió por sus preguntas, sino que lo respondió con una revelación de su grandeza y soberanía. En Job 42:5, Job declara: de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis ojos. El sufrimiento no solo purificó su fe, sino que lo llevó a una relación más profunda con Dios, una relación que solo pudo alcanzar después de pasar por la prueba. Su fe no fue quebrada, sino fortalecida. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. En medio de las pruebas, nuestra fe no solo se pone a prueba, sino que se refina. Y cuando salimos del otro lado, descubrimos que hemos llegado a conocer a Dios de una manera mucho más íntima que antes. Este proceso de ser perfeccionados a través del sufrimiento es también el mismo proceso por el cual somos preparados para la misión que Dios tiene para nosotros. Dios nunca permite el sufrimiento sin un propósito mayor. Cada experiencia dolorosa que vivimos es parte de su plan para hacernos más como Él, para equiparnos para cumplir su llamado en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por el fuego de la prueba y a través de ello fueron capacitados para cumplir la misión que Dios les había dado. Moisés, antes de liberar a Israel, tuvo que pasar años en el desierto, lejos de su hogar, en una aparente derrota. Pero esos años en el desierto fueron esenciales para que aprendiera
a depender completamente de Dios y para que su carácter fuera refinado para el gran llamado que tendría como líder de Israel. No fue en el palacio de Egipto donde Moisés fue formado, sino en la soledad y el sufrimiento del desierto. De manera similar, el apóstol Pablo, antes de convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio, pasó por una serie de pruebas y tribulaciones. Su vida estuvo marcada por persecuciones, naufragios, encarcelamientos, Jesús. Pero a través de estas pruebas fue perfeccionado como un instrumento para la expansión del reino de Dios. Pablo mismo escribió en 2 Corintios 1, 9 a 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra de tan gran muerte, y en quien esperamos que aún nos librará. A través de su sufrimiento, Pablo no solo fue fortalecido, sino también capacitado para ser un testimonio viviente de la gracia y el poder de Dios. El dolor también cumple el propósito de hacernos más compasivos, de ayudarnos a ser instrumentos de sanidad para los demás. Jesús mismo nos mostró esto cuando, en su humanidad, sufrió más allá de lo que podemos comprender. Él no solo pasó por el dolor físico de la cruz, sino que experimentó la separación temporal del Padre, algo que fue un costo inmenso en su relación con Dios. A través de su sufrimiento, Jesús se convirtió en nuestro más grande intercesor. Él no solo comprende nuestro dolor, sino que lo ha experimentado de una manera mucho más profunda que nosotros. En Hebreos 4, 15 a 16, se nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su dolor nos califica para acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él entiende nuestra aflicción y puede darnos la gracia que necesitamos para superar cualquier situación. El sufrimiento no solo nos capacita a depender más de Dios, sino que también nos prepara para ser instrumentos de gracia y consuelo en las vidas de los demás. 2 Corintios 1:4 nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo con que hemos sido consolados. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender en tiempos de dolor. Dios no nos permite sufrir solo para nuestro propio beneficio, sino para que una vez que pasemos por la prueba, podamos ayudar a otros a superar las suyas. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para hacer la obra de Dios en la vida de otro. Cada herida sanada, cada lágrima enjuagada se convierte en una herramienta poderosa para el reino de Dios. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a un lugar de madurez espiritual, donde ya no dependemos de lo visible, sino de lo invisible, donde confiamos plenamente en su soberanía. Cuanto más sufrimos, más entendemos que la vida no se mide por la comodidad o la estabilidad, sino por la fidelidad a su llamado. En Romanos 8:28 encontramos la promesa de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que estemos atravesando, Dios está obrando en cada situación para nuestro bien, aunque en el momento no comprendamos cómo. El propósito de cada dolor es, al final, llevarnos más cerca de Él, para que, como Job, podamos decir: te conocía solo de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Este proceso no es fácil, pero es esencial. Solo en la fragua del sufrimiento se nos forma. La vida cristiana no se trata de evitar el dolor, sino de caminar a través de él con la certeza de que Dios está en control. Como Pablo dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. El sufrimiento nos purifica, nos transforma y nos lleva a una gloria eterna que no tiene comparación. Cuando entendemos que el sufrimiento tiene un propósito, podemos enfrentarlo con una nueva perspectiva. El dolor ya no es solo una carga, sino una oportunidad. Cada día, cada prueba, cada aflicción nos lleva un paso más cerca de la imagen de Cristo. Y cuando finalmente veamos el resultado de todo lo que hemos atravesado, entenderemos que todo tuvo un propósito. Todo lo que sufrimos, todo lo que perdimos, todo lo que parecía destruirnos, Dios lo ha usado para darnos algo mucho más grande, una fe firme, una esperanza inquebrantable y un corazón dispuesto a servir y amar como Él lo hace. El sufrimiento nunca tiene la última palabra cuando Dios está en control. Lo que parecía ser una sentencia de derrota se convierte en el fundamento de una restauración que supera cualquier expectativa. La prueba más grande que una persona puede enfrentar no es la aflicción en sí misma, sino la duda que se infiltra en medio de la lucha, la sensación de que todo ha sido en vano, de que el dolor no tiene un propósito real. Sin embargo, la historia de la redención ha sido escrita sobre los escombros de lo que parecía perdido. La cruz misma, símbolo de sufrimiento y muerte, se transformó en el mayor testimonio de victoria que el mundo ha conocido. No hay nada que Dios no pueda restaurar, ninguna herida que Él no pueda sanar, ninguna pérdida que no pueda ser redimida. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. En medio de la crisis, cuando todo parece colapsar, su palabra permanece inmutable. En Joel 2:25 Dios dice: yo les restituiré los años que comió la langosta. No solo promete restauración, sino que declara que lo perdido será devuelto en mayor abundancia. La vida de Job es una demostración de esta verdad. Después de haberlo perdido todo, después de haber atravesado una oscuridad tan profunda que incluso deseó no haber nacido, Dios no solo lo restauró, sino que le concedió el doble de lo que tenía antes. Lo que parecía el final fue, en realidad, el principio de un nuevo capítulo. Su sufrimiento no fue ignorado. Su aflicción no quedó sin respuesta. Dios tomó cada pérdida y la transformó en una bendición aún mayor. La restauración de Dios no es solo una recuperación de lo que se ha perdido, sino una transformación completa. No se trata de volver al punto en el que todo estaba bien, sino de avanzar hacia un lugar que nunca antes se había imaginado. La historia de José demuestra este principio de manera clara. Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue encarcelado injustamente, cuando pasó años olvidado en una prisión, parecía que todo lo que había soñado había sido arrebatado. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, su restauración no fue simplemente un retorno a su antigua vida, sino una elevación a una posición que nunca habría alcanzado de otra manera. Lo que el enemigo planeó para su mal, Dios lo usó para su bien. La misma boca que un día pronunció el decreto de su condena fue la que más tarde lo exaltó. La tierra en la que sufrió fue la misma donde gobernó. Dios no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo multiplica. La obra de restauración no es inmediata. Hay un tiempo de proceso, un tiempo donde Dios reconstruye desde lo más profundo. No es solo una reparación superficial, sino una obra completa que transforma el corazón, que renueva la mente, que fortalece el espíritu. La paciencia es esencial en este proceso, porque la impaciencia puede llevar a conformarse con menos de lo que Dios ha planeado.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su restauración no fue instantánea. La esclavitud había quedado atrás, pero su mentalidad aún no había sido transformada. Dios tuvo que llevarlos a través del desierto para despojarlos de su mentalidad de esclavos y formarlos como una nación libre. Lo que parecía una demora innecesaria era en realidad la preparación para la promesa. No todos los que salieron de Egipto estaban listos para entrar en la tierra prometida. Solo aquellos que permitieron que Dios hiciera una obra en su interior pudieron ver el cumplimiento de la promesa. La restauración no se trata solo de recibir de vuelta lo que se perdió, sino de ser transformado en una persona capaz de sostener la bendición que viene. Dios no devuelve lo perdido para que se repita el mismo ciclo, sino para que se camine en una nueva dimensión de fe y propósito. Cuando Pedro negó a Jesús, su fracaso fue devastador. Sintió que había fallado de manera irreparable, que no había vuelta atrás. Pero la restauración que Jesús le dio no fue solo una segunda oportunidad, sino una afirmación de su llamado. No solo lo perdonó, sino que le confió la responsabilidad de apacentar a sus ovejas. Su restauración no fue solo personal, sino que lo llevó a un nivel más alto en su propósito. El fracaso que parecía haberlo destruido se convirtió en la plataforma desde la cual edificó el movimiento que cambiaría la historia. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que usa la misma aflicción para edificar algo nuevo. Lo que parecía una destrucción irreversible se convierte en el material con el que se construye algo más fuerte, más grande, más glorioso. Isaías 61:3 habla de esta transformación cuando declara que Dios dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No es una simple compensación, es un intercambio divino donde lo que antes fue símbolo de dolor se convierte en evidencia de gloria. El proceso de restauración no siempre es evidente mientras ocurre. A veces parece que Dios está en silencio, que nada está cambiando, que las oraciones no están siendo respondidas, pero es en esos momentos donde la fe es más necesaria. La semilla enterrada no deja de existir solo porque no se ve. Está creciendo en lo oculto, echando raíces antes de que su crecimiento se haga visible. De la misma manera, Dios está obrando en lo profundo, preparando cada detalle para el momento de la manifestación. En Habacuc 2:3 se encuentra la promesa de que aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La espera no es en vano, el proceso tiene un propósito. Lo que ha sido quebrantado por el sufrimiento no solo es restaurado, sino que se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. La cicatriz que queda no es una marca de derrota, sino una prueba de supervivencia. Jesús no resucitó sin las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. No necesitaba llevarlas, pero lo hizo para que fueran un testimonio eterno de lo que había sido vencido. Las marcas del sufrimiento no desaparecen, pero ya no son heridas abiertas, sino señales de que lo que intentó destruir no tuvo la última palabra. La evidencia de lo que Dios ha restaurado se convierte en la mayor prueba de su gloria. Cuando llega el momento de la restauración, el pasado ya no tiene el poder de definir el futuro. Lo que fue solo queda como un recordatorio de la fidelidad de Dios, pero ya no tiene autoridad para limitar lo que vendrá. Romanos 8:18 declara: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Lo que se sufrió no es nada en comparación con lo que Dios ha preparado. La restauración de Dios no es solo una vuelta a la normalidad, sino un paso hacia una gloria mayor. Nada de lo que ha sido vivido ha sido en vano. Cada momento de aflicción, cada noche de angustia, cada pérdida han sido parte de un plan más grande que aún se está desarrollando. La historia no ha terminado. La página no ha sido cerrada. Lo que parecía una derrota se convertirá en un testimonio. Lo que parecía destrucción se transformará en una nueva construcción. Dios nunca deja algo a medias, nunca abandona una obra inacabada. Su restauración no es parcial, es completa. Lo que el enemigo intentó usar para quebrar será la misma plataforma desde donde se edificará algo nuevo. La historia aún no ha llegado a su desenlace porque Dios sigue escribiendo. Nada de lo que has atravesado ha sido en vano. El sufrimiento que un día pareció injusto, el dolor que intentaste comprender sin éxito, las noches en las que la desesperanza parecía tener la última palabra. Todo ha estado tejiendo algo que va más allá de tu comprensión. Lo que parecía un golpe sin sentido estaba diseñando en lo oculto una estructura más fuerte, un propósito más profundo. Cada herida se ha convertido en el testimonio silencioso de que sigues aquí, de que no te ha vencido lo que intentó destruirte. No has sido olvidado, no has sido abandonado. La historia de Dios contigo aún no ha terminado. El dolor nunca llega sin dejar huella, pero no es el final. Es una semilla que en su tiempo correcto dará fruto. La pregunta no es por qué sufriste, sino qué harás con lo que has vivido. Todo lo que te ha ocurrido puede ser una cadena o una llave, puede convertirse en un peso que arrastres o en el impulso que te lleve a un nuevo nivel. La decisión no está en el pasado. Está en cómo eliges caminar después de haber sido quebrantado. Hay quienes se quedan en la herida y hay quienes permiten que la cicatriz se transforme en fortaleza. Lo que determina el curso de tu vida no es el dolor en sí mismo, sino lo que haces con él. Dios nunca permite una temporada de sufrimiento sin preparar algo mayor al otro lado. La oscuridad no es eterna, la tormenta no dura para siempre. Aunque no siempre se entiende en el momento, cada proceso tiene una razón. La prueba es solo una etapa, no la identidad. No eres el dolor que sufriste, no eres la traición que experimentaste, no eres la pérdida que marcó tu historia. Eres el resultado de la gracia que te sostuvo, de la fortaleza que fue forjada en lo más profundo de tu ser. No eres lo que perdiste, sino lo que Dios ha construido en medio de lo que intentó destruirte. Lo que viene es más grande que lo que quedó atrás. No porque el pasado no haya sido importante, sino porque lo que Dios aún no ha mostrado siempre supera lo que ya ha sido revelado. Lo que parecía un final era solo una transición. No fuiste diseñado para quedarte en el lamento, sino para caminar hacia la plenitud de lo que Dios ha preparado. Su restauración no es solo un regreso a lo que fue, sino un acceso a lo que jamás imaginaste. Lo que hoy sigue sin respuesta, pronto cobrará sentido. Cuando mires atrás, verás que todo encajaba, que cada pieza tenía su lugar, que cada lágrima tenía un propósito. Lo que hoy no comprendes, mañana será el testimonio de que Dios siempre tuvo el control. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the weight you bear. Shadows linger, but they can't remain, not where quiet hope learns your name. And every
dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. When the night leans heavy on your chest and the world forgets to give you rest, let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold. And every breath you dare to take is proof you're stronger than your ache. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Celeste tones shimmer in the night. Tiny stars awaken in the light. If the world turns cold again someday, these silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow, you'll rise again.